parece que la pandemia empieza, digamos, a disminuir en el país. Hay menos pacientes que están en los hospitales. Yo he podido conversar con algunas enfermeras, por ejemplo, que me dicen que ya no están acudiendo los pacientes a los hospitales, se han abierto consultas para otras enfermedades, se están internando los pacientes de otras enfermedades. Lo que quisiera preguntarle es, ¿cuál es la causa de esta disminución de repente de contagios? O probablemente la gente, bueno, como ya conocen muchos medicamentos, ha dicho, bueno, mejor me quedo en mi casa, yo mismo me medico. ¿Cuál es la causa de esta disminución, doctor? Hay varias causas probables. La primera de ellas es que esta es una enfermedad nueva y no se conoce su historia natural. ¿Qué es la historia natural? Mire, cuando no había antibióticos y había pacientes con neumonía y con tifoidea, los pacientes que sobrevivían permitieron establecer y escribir en los libros de medicina la historia natural de la tifoidea, la historia natural de la neumonía, ¿no? Fiebre, después viene el proceso pulmonar, que uno lo puede escuchar, y llegó a la realidad. Miren, ahí está la neumonía, y después comienza eso a deshacerse por las defensas. Los que sobrevivían era solamente por su sistema de defensa. En este caso, recién estamos conociendo la historia natural del virus. Desde el 17 de agosto, cuando nosotros llegamos a 2.44% de hospitalizados, es decir, de cada 100 positivos, 2.44 llegaban a los hospitales hospitalizados. Ojo que al principio era 25, hoy día es 0.78, o sea, menos de una persona con COVID de cada 100 llega a los hospitales, ¿no? Eso comienza el 17 de agosto. 2 semanas antes de la campaña de los abuelitos, las cenizas. Significa que el virus se comenzó a atenuar. El virus siempre ha estado en un proceso de atenuación. Hemos pasado, como le digo, de 25 de cada 100 a menos de 1 de cada 100, significa que ha habido un proceso de atenuación. Eso es un factor. Otro factor es los médicos han aprendido mejor a manejar los casos ambulatorios. A partir del 17 de agosto se comenzaron a desocupar camas. Hasta este domingo se habían desocupado cerca de 8.000 camas, pero solamente 300 de cuidado intensivo, porque los de cuidado intensivo se agravan. Hasta el día 9 de este mes, de octubre, estábamos viendo dos procesos. O sea, una liberación o desocupación de camas desde el 17 de agosto, pero al mismo tiempo los positivos de cada día se mantenían altos, o sea, los hospitalizados bajaban, pero los positivos se mantenían arriba, alrededor de 20 de cada 100 reportados en las pruebas, todos los días 20 de cada 100 positivos. Entonces nos hemos mantenido así hasta el día 9 de este mes. A partir del 9, digamos, es otra fase de la atenuación del virus. Súbitamente los positivos pasaron de 20% a 12%, 11%. Ayer hemos tenido 11.83. Hemos bajado de 20 de cada 100 a 12 de cada 100. Entonces, lo que estamos asistiendo es a un proceso como pasó en Italia, de atenuación del virus. ¿Qué sucede? Que cuando los países tienen atenuación del virus, inmediatamente abren las fronteras, abren los restaurantes, abren todo. Y ahí es donde vienen gentes de otros países y ahí es donde aparecen los rebrotes, como ha pasado en Italia, en Francia. Entonces, en esta situación es donde hay que ser más rígido que nunca. Y la rigidez no está solamente en usar la mascarilla y el distanciamiento. La rigidez está en que el gobierno haga las 5 cosas que debió haber hecho bien, 4 las hizo mal y una no la hizo. Una que es el seguimiento a través de los celulares. Imagínense, recién van a comenzar la prueba final de una aplicación que ha desarrollado el gobierno, que es idéntica a una que le ofrecieron gratis en el mes de marzo.
Eso se va a investigar después, porque recién vamos a usar una aplicación para seguimiento a contactos desconocidos y en marzo se lo ofrecieron gratis. Y los muertos y los contagiados y los millones de dólares en esos 6 meses y de soles que se han utilizado en atender a los pacientes. Entonces sí, el virus está atenuando, pero no es por mano de lo que haga el gobierno. Se está atenuando porque, esa es la historia natural. Porque si bien es cierto, para reducir los hospitalizados podemos explicar la atenuación del virus, más mejor tratamiento ambulatorio, estas dos cuestiones no explican la caída súbita de los positivos. Y no estamos hablando de la trampa, ¿no? De yo hago menos pruebas y me salen menos positivos. Estamos hablando de 23.000 pruebas y que súbitamente, boom, baja a 12% de positivos. Entonces, yo creo que es más importante es el proceso de atenuación del virus que el proceso de los tratamientos ambulatorios en este momento. La caída de los hospitalizados se explica por las dos cosas, pero la reducción de los positivos, manteniendo pruebas altas, es obvio que el virus está en retirada, ¿no? ¿Pierde carga viral? ¿Está diciendo usted, doctor, eso? ¿Pierde carga viral el virus? Eso es lo que tendría que establecer el Instituto Nacional de Salud. Puede ser que el virus, que las personas van teniendo cada vez menos carga viral, o que el virus sea menos agresivo. Se está hablando que en abril van a ser vacunados maestros y que en abril ya está la vacuna en el Perú. ¿Eso es una quimera? ¿Se están adelantando? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Cuándo tendremos realmente la vacuna? Eso es distraer a la población, ¿no es cierto? Que se vaya a cazar mariposas y no decirle la verdad, ¿cierto? Esas declaraciones han sido hechas cuando estábamos con 20%. Eso es altamente improbable que suceda. ¿Por qué razón? Porque la vacuna tiene que tener 4 características. Una, que sea de bajo costo. 2, que tenga reacciones secundarias mínimas o que no las tenga, ¿cierto? Reacciones adversas. Tercero, que la vacuna estimule las defensas de la persona. Y la cuarta, que es la más importante, de la que nadie habla, es que la vacuna sea durable. Así es. ¿No? O sea, usted no se va a ir a comprar pues, un auto para recorrer 5.000 kilómetros y lo tiene que botar a la basura. Entonces, si la vacuna va a proteger 3 meses o 4 meses, o 5 meses, o 6 meses, o 7 meses, desde el día que comenzó la fase 3 de esa vacuna, que es una prueba ya en un número importante, 40.000, 60.000 personas, es a partir de esa fecha que el fabricante va a medir cuánto tiempo protege. Es decir, que alguien, que la fase 3 ha comenzado en agosto, septiembre, de algunas vacunas, y que esas vacunas que están más adelantadas necesitan 6 meses por lo menos para decir que dura 6 meses, una vacuna para que sea durable o eficaz tiene que durar 1 año por lo menos. Así es. Se han dado cuenta que nadie habla de eso. Nadie menciona. ¿Por qué no le preguntan a un experto en vacunas cuánto debe durar la inmunidad de una persona para que la vacuna sea válidamente eficaz? ¿Qué? ¿Alguien le va a decir 8 meses, 6 meses? Por lo menos le tiene que contestar 1 año. Yo no me pondré una vacuna que no me va a proteger 1 año, como la de la influenza. Se pone una vez al año. Sí, pues. Y solo le protege de las cepas de influenza. O sea que quieren vacunar, que sale el presidente a decir que quiere vacunar a los miembros de mesa, que no se preocupe por eso. En Bolivia la mayoría de las personas en plena pandemia ha dicho que va a ir a votar. Y en la encuesta de Datum, 2/3 de los encuestados, 66% exactamente, han dicho que van a ir a votar con COVID o sin COVID. O sea que que no nos anden tonteando, ¿no? Además, imagínense, van a vacunar a los maestros y que los niños vayan a que se contagien ante sí. Dios mío, ¿quiénes son los asesores del presidente? Sí, pues. Bueno, interesante la conversación, doctor. Le agradezco por este enlace y ya estaremos conversando de repente más adelante cuando probablemente
sea anunciado de repente en alguna lista hacia el Congreso o de repente en alguna plancha presidencial. Le agradezco, doctor. Muchas gracias. Usted y sus malos deseos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias, gracias, señor López, y gracias, señor Soto, por la compañía y la invitación, sobre todo. La entrevista, no, la invitación y podernos ver nuevamente, que es lo más importante.